Y para aquellos que hacen bien en anotar el título del mensaje en esta tarde-noche, es una iglesia en humildad. Venimos hablando de la importancia de poder humillarnos delante del Señor, la importancia de entender la bendición que hay en que nosotros seamos humillados por Dios. Nos podemos humillar y si eso no resulta, por amor a nosotros el Señor nos humilla con su palabra. Y escuchemos bien, por amor, porque cada vez que esa palabra resuena en nuestros corazones es como que pareciese algo malo. Pero en este caso, cuando nosotros lo trasladamos a este orden espiritual, para nosotros la humillación tiene muchísimos beneficios. Y la humildad también se desprende de esta palabra. La humildad también va acompañada, caminan como en un paralelo para que nosotros podamos complementar, para que nosotros podamos añadir bendición. Su palabra no solo nos enseña, sino que se explica a sí misma. Y todo se añade. La suma de la palabra de Dios es la verdad y nos acerca a Jesucristo. Y así como hemos leído la definición de humillación, vamos a leer lo que significa humildad. Y prestemos atención porque Dios quiere ministrarnos desde el principio hasta el fin. La definición de esta palabra dice que la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia, que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades, pero también sus limitaciones, y aprovechar para obrar en bien de los demás, pero sin decirlo. Entonces podríamos decir que más exactamente la humildad es la sabiduría de lo que somos, que realmente no tengamos, dice la Escritura, más alto concepto de nosotros mismos que el que realmente debemos tener, que podamos, más allá de lo que el Señor nos ha concedido, más allá de lo que somos, de lo que tenemos, que entendamos que la gracia de Dios es la que ha sido derramada sobre cada uno de nosotros, y sin ella nosotros no podemos ser una iglesia que se maneja en humildad. Hemos leído, y vamos a leer nuevamente ahí en Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 12, simplemente para recordar y para que siempre esté presente en nuestros corazones esto que el Señor nos ha revelado. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Y hemos entendido de parte del Espíritu Santo que una iglesia que ha sido llamada para ser levantada, primeramente se tiene que humillar. Y hemos hablado muchísimo sobre esto, pero vamos a continuar y vamos a pedirle al Señor que siga hablando a nuestros corazones. En el libro de Salmos, en el capítulo 138, versículo 6, vamos a leer en Biblia de las Américas, dice así: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Nosotros necesitamos, o mejor dicho, debemos anhelar que el Señor nos atienda, que nos tenga presente, que no corra su mirada. Pero para que eso suceda, nosotros debemos conducirnos en humildad. Hemos hablado que humillación es justamente inclinarse, y lo que nosotros primeramente debemos hacer es inclinarnos ante el Señor, ante su voluntad, ante su palabra, ante su presencia, en su altar. Fíjense todas las maneras y las formas en las que se presenta el Señor y a las que nosotros debemos inclinarnos.
Y no necesariamente tiene que ver con algo corporal, que también está bien que así sea, sino que Jesús quiere que nosotros inclinemos nuestro corazón, que abandonemos la altivez, que abandonemos la soberbia, que nosotros podamos quitar del medio vestigios de orgullo, si es que los hay, para justamente poder vestirnos de humildad, dice Colosenses. Hay diferentes clases de vestidos que el Señor provee, y uno de ellos es la humildad. Y la iglesia debe conducirse de esa forma. La iglesia debe ser una iglesia que se maneja en humildad. No hay otra forma, porque dice que el Señor hace que nos conozca, que nos atienda, que nosotros podamos tener una oportunidad para poder conocerle a Él. Primeramente, Él toma la iniciativa para conocernos y nosotros tenemos la oportunidad de conocerle en profundidad, de que su palabra se revele, de que haya un alumbramiento en nuestro entendimiento. Entonces estaremos seguros, entonces seremos sanados, entonces habrá un perfeccionamiento, entonces, mis amados, estaremos preparados, siempre listos para que el Señor, en ese retorno maravilloso, en ese retorno glorioso, nosotros podamos simplemente, al oír su voz, ser levantados. ¿Por qué? Porque nos hemos dispuesto en este tiempo humillarnos y manejarnos en humildad. Ahora bien, nosotros como iglesia necesitamos quitar de nuestro corazón toda raíz de orgullo, que en definitiva es lo contrario a la humillación o lo que impide que nos humillemos y que nos manejemos en humildad. Que podamos quitar del medio nuestro la soberbia para poder agradar al Señor. Ahora es preciso que podamos conocer los detalles de esta raíz. Y para ser más claro, necesitamos ver cuáles son las características de aquel que es orgulloso. Número 1. Aquel que es orgulloso no puede vivir ni mantenerse en armonía con otras personas, ya que se mantiene en constante conflicto. Siempre tiene un no reconocimiento de su situación. Solo quiere mostrar cuando algo está bien o cuando algo se hace bien, pero no reconoce cuando algo no está bien o cuando algo se hace mal. Esa es la característica de alguien que es orgulloso. Por eso la Escritura enseña en Romanos, para que nosotros aprendamos por espejo, ahí en el capítulo 12, dice que nosotros no debemos pagar mal por mal. Si alguien nos hace daño o intenta hacernos daño o quiere humillarnos, nosotros hacemos bien en manejarnos de forma correcta, porque eso también habla de humildad. Busca la armonía, busca escapar al conflicto aquel que se maneja en humildad. Por el contrario, el orgulloso siempre quiere manejarse bajo sus caminos, siempre quiere tener la razón, no permite ser corregido. De hecho, otra de las características del orgullo es la autosuficiencia. Demuestran que no necesitan ayuda de nadie. Y siempre hacemos una pregunta y decimos, ¿conocen a alguien con esas características? Pero hoy la pregunta debemos hacérnosla a nosotros mismos. Si hay vestigios, si hay maneras, si hay formas en las que nosotros nos conducimos de esta manera, siendo autosuficientes, demostrando que no necesitamos ayuda de nadie, ni mucho menos que nadie
nos diga nada, la no aceptación demuestra que hay orgullo. Y entonces no puede la humildad dar frutos. No hay plenitud. Y otra de las características del orgullo, yo anoté simplemente 3, obra de forma corrupta para con el Señor. Y no quiere salir de esa situación. Siempre encuentra el motivo para permanecer en ese lugar. Y entonces, como es tan fuerte esa posición en la que muchas veces nos encontramos, que no podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Y el oportuno socorro es justamente que el Señor opere en nuestros corazones y quite toda altivez, insisto, toda soberbia, vanidad, orgullo que muchas veces tenemos y que no nos permite primeramente humillarnos y mucho menos caminar y ser una iglesia que anda en humildad. Por eso tengamos presente todas estas características para pedirle al Señor, para pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Que trabaje en nosotros, mis amados. Que lo quite. Que realmente podamos humillarnos bajo esa poderosa mano, que es la cobertura del Señor para limpiarnos, para purificarnos, para que nosotros podamos realmente caminar en plenitud. Siempre. La humildad, mis amados, es una característica fundamental de la iglesia que va a ser levantada. Ahora bien, para eso no solo debemos conocer de qué se trata esto de la humildad, debemos trabajar, debemos ejercitarnos para que eso sea una sana manera de vivir y de conducirnos, para que nosotros podamos justamente atraer la bendición del Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras familias, y que realmente eso pueda proyectarse en cada uno de los que nos rodean. Entonces nosotros como familias seremos familias fuertes espiritualmente hablando, y si hay familias fuertes también hay congregaciones fuertes, y habrá una iglesia que entenderá cuáles son los tiempos y sabrá lo que tiene que hacer. Proverbios, capítulo 15, versículo 33, vamos a leer en Biblia de las Américas. Dice así: el temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria, que en este caso habla de honra, está la humildad. O sea que para que nosotros podamos no solo manejarnos bajo el temor del Señor y ser instruidos por Él, y es más, tener honra, primeramente debemos estar en humildad de corazón. Entonces podríamos decir en este punto que nuestro carácter siempre debe estar en humildad. Siempre. Claro que esto es más complejo, más difícil, ya nosotros no podemos estar ajenos a la perfecta voluntad de Dios. Ya no podemos simplemente conformarnos con hacer algo que está bueno, no podemos conformarnos simplemente con algo que es agradable, sino llegar a la plenitud de la voluntad de Dios. Por eso, mis amados, humillarnos, claro que no es nada fácil. Manejarnos y permanecer en humildad
Claro que no lo es. Por eso nosotros debemos ejercitarnos. Por eso la palabra de Dios es la que abre el camino para que nosotros podamos entrar, para que nosotros podamos caminar y para que nosotros podamos permanecer en humildad. Habrá honra de parte del Señor en tanto y en cuanto nosotros en nuestro carácter seamos humildes. Amén. Manejarnos en humildad trae beneficios. Vamos a leer ahí en Proverbios en el capítulo 22, versículo 4. Versión Reina Valera 1960 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Leemos nuevamente: riquezas, honra y vida son la paga, son la remuneración de la humildad. O sea, sí que hay beneficios dados por el Señor a aquellos que genuinamente deciden manejarse en humildad. Siempre. Honra, nuevamente menciona la honra. Qué bueno es cuando somos honrados por los hombres. Pero cuánto más cuando somos honrados por el Señor. Fíjense que Él dice que hay riquezas, que hay gloria, pero que también hay vida. Y cuando el Señor habla de vida, no habla de la vida natural, mis amados, habla de la vida eterna, que está por encima de la vida natural. Claro, Él la bendice. Claro, Él nos da todas las arras, nos da las herramientas, trabaja en nosotros por medio del Espíritu Santo y de su palabra, pero es para que tengamos en todo tiempo presente que Él vino a dar vida. Yo he venido a dar vida. Pero para que podamos entender y la palabra de Dios halle cabida en nuestros corazones, en esto que también habla de evolución, debemos comprender que es un camino a seguir, el camino de la humildad. Es un camino a seguir. Yo le creo al Señor. Y si Él dice que nos dará riquezas, que nos dará honra y que nos dará vida, nosotros debemos aferrarnos a su palabra. Pero en tanto y en cuanto nos manejemos en humildad. Amén. El servicio a Dios debe ser un servicio en humildad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 19, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pero dice que nosotros debemos hacerlo en humildad. Entonces nuestro servicio debe ser de esa manera. Nunca en altivez, nunca en orgullo, nunca en soberbia. Que no escape de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, que siempre lo podamos tener delante de nosotros, el tema de la gracia que el Señor ha manifestado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entonces podremos entender que todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que obtenemos es por pura gracia. Entonces eso nos mantendrá en humildad. Serviremos al Señor porque sabemos que es digno poder hacerlo. Es más, es porque primeramente Él nos consideró, Él nos tuvo por dignos poniéndonos al servicio de su obra.
no hay méritos. Lo único que nosotros podemos hacer es mantenernos en esa humildad. Entonces nuestro servicio será recibido por el Señor. Nuestro servicio dará fruto. Habrá satisfacción en nuestra alma, en nuestra vida, por el simple hecho de nosotros poder formar parte de esta obra maravillosa a la cual hemos sido llamados y a la cual hacemos bien en servir, pero hacerlo en humildad, sirviendo al Señor con toda humildad, aunque haya lágrimas y aunque haya pruebas, porque eso también nos forma y eso también nos prepara, eso también nos hace crecer, eso también nos hace madurar. La prueba produce paciencia y las lágrimas el Señor promete que las convertirá en gozo, en alegría. Amén. La gracia cubre al humilde. Ese sería otro punto y vamos a repasarlos. Nuestro carácter debe permanecer en humildad. El manejarnos en humildad trae beneficios. Debemos servir al Señor en humildad. Punto número 4. La gracia cubre al humilde. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo quiero hacer un paréntesis porque a medida que la Escritura se va abriendo para con nosotros, cada vez que vamos leyendo, cada vez que tenemos la posibilidad, y como en este tiempo y en esta hora y en esta reunión el Señor nos habla y apertura la humildad genuina para la iglesia, nosotros tenemos que entender que ella nos está diciendo que solamente hay un grupo al que el Señor mira con agrado, y es aquel que se maneja en humildad. Dice que en el último tiempo habrá un derramamiento de su gracia, que no será para todos, sino para aquellos que se inclinan ante Dios, que se humillan ante el Señor, que deciden como iglesia manejarse en humildad. Sobre ellos caerá esa gracia. Por eso dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A esa iglesia que se conduce en humildad. El que cree en Él, dice la Escritura, que debe andar como Él anduvo. Y Él anduvo en humildad. Y Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y como cuerpo de Cristo también debemos manejarnos en esa humildad. Pero fijémonos que también dice: jóvenes estén sujetos a los ancianos. No está dando opciones. Está pidiendo que podamos humillarnos y que podamos ser humildes. Porque siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Siempre hay alguien que puede ayudarnos, que puede darnos, que puede conducirnos. Y nosotros hacemos bien. Es un acto de humildad que nosotros podamos ponernos, hasta diría yo, a merced de aquellos que nos antecedieron, genuinamente. También habla justamente de poder sujetarnos a nuestras autoridades,
Pero fíjense que no dice solamente eso, habla de ser sumisos los unos a los otros. Y únicamente podemos hacerlo si la vestidura de humildad está. La Escritura también enseña que tratemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso es un acto de humildad. Independientemente de lo que nosotros seamos y de lo que el otro sea. Esto es ministerialmente, esto es familiarmente, esto es congregacionalmente, esto es en nuestras interrelaciones los unos con los otros. Y eso nos ayudará a que las falsas humildades no solo desaparezcan, sino también sean identificadas. Nosotros debemos manejarnos bajo los parámetros de la Escritura, porque en definitiva eso es lo que nos salvará. Comenzamos leyendo de que el Señor conoce de lejos a los soberbios, pero atiende a los humildes. Y esa palabra encierra tantas cosas, que Él atienda, que Él nos atienda. Es una muestra de fidelidad, es una muestra de paternidad, es una muestra de amor, es una muestra de cobertura, es una muestra que no estamos huérfanos. Es una muestra de que nosotros hablamos y Él nos oye. Es una muestra de que nosotros caminamos y Él tiene inclinada su mirada hacia cada uno de nosotros. Yo quiero que el Señor me atienda. Yo quiero que el Señor quite del medio todo orgullo, toda altivez, toda soberbia. Porque quiero ser de esa iglesia que se maneja y se conduce en humildad. Una iglesia que va a ser cubierta de su gracia. Una iglesia que entenderá que solamente esa gracia será con los humildes. Número 5. Hay salvación para el humilde. Así como leímos que al que se humilla, el Señor lo levantará y nosotros estamos esperando un levantamiento. Así también hay salvación para el humilde. El libro de Salmos en el capítulo 149, en el versículo 4, hay una versión que es la versión Vulgata Torres Amat, que dice de una forma muy particular y certera. Dice, porque el Señor ha mirado benignamente a su pueblo y exaltará a los humildes y los salvará. Entonces, atentando directamente el Señor en amor hacia cada uno de nosotros y lanzando una palabra profética, una palabra de ciencia, una palabra de fe sobre nuestros corazones, nuevamente dice que el humilde será exaltado, el humilde será levantado, el humilde hallará salvación, porque el Señor mira de esa manera, de una forma bondadosa, a los que considera su pueblo. Y el pueblo que se maneja en humildad, Él lo exalta y lo salva. Para terminar, Mateo capítulo 11, versículo 29. Obviamente, nuestro ejemplo por excelencia nos conduce a que nosotros podamos inclinarnos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No está queriendo que aprendamos de nadie más. Cuando Él dice aprendan de mí, Él está diciendo aprendan de mi palabra. Aprendan de mí, aprendan de lo que yo hice. Fíjense, estén atentos a cómo me manejé, cómo me conduje sobre la tierra, cómo anduve. Y anden de esa manera.
que nosotros podamos entender que Él dice, porque yo soy manso y humilde de corazón, y solamente de esa forma hallaréis descanso para vuestras almas. Llevar el yugo, no se puede llevar el yugo de otra manera más que inclinándonos. En el orden natural, para poner un yugo, lo hemos hablado muchísimas veces, hay que inclinarse. Resulta bastante incómodo, pero en el orden espiritual, en ese traslado que nosotros tenemos que hacer continuamente para poder entender su palabra, eso que es incómodo para nosotros tiene beneficios, porque hace que nos inclinemos, hace que podamos aprender del Señor, que podamos tener humildad. Es la única manera de que nosotros podamos ser el verdadero cuerpo de Cristo. Él dice, yo lo hago, yo lo hice, yo se los concedo. Aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde. Y cuando decía que atenta directamente a nuestros corazones, es que justamente nuestro carácter es el que necesita ser cambiado, necesita ser transformado. Entonces nosotros podremos entender que todo lo que llevemos adelante, lo que decimos, lo que aceptamos, lo que hacemos, todo debe manejarse en humildad, porque entonces seremos un fiel reflejo de lo que es el Señor.